Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. De nuevo, junto a ustedes, con toda la alegría que nos tiene que caracterizar como cristianos que somos, y aunque uno tenga dificultades, preocupaciones, y a veces unas preocupaciones gordas, como solemos decir, si le pedimos al Señor el tener la paz interior, nos ayudará a sobrellevar estas dificultades que tal vez, hermana María Esther, no está en nuestra mano cambiar, ¿verdad? A veces son cosas externas a nosotros. Más quisiéramos nosotros tener siempre paz interior todo el año, los 365 días, y no podemos. Bienvenida, hermana María Esther, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Aquí compartiendo con los oyentes el programa. Doy las gracias a Raúl García, que está en el control, a todos los oyentes de NS Radio y los que nos están viendo por nstv.com. Bueno, a ellos, porque los de radio no lo pueden ver, les mostramos la tapa del libro La Paz Interior del padre Jacques Philippe, que estamos comentando, y ya hemos pasado la mitad del libro, que tiene muy poquitas páginas, es fácil de leer, como decimos, y es de la editorial Patmos. Ya va prácticamente por la edición número 15, que eso habla muy bien de este libro, del que se han hecho muchos comentarios. Y fíjate, hermana, que no lo había leído hasta ahora, dice lo siguiente. Alguien que ha leído este libro, Ajá. De verdad, no sé por qué está tan de moda la sabiduría oriental. Uy, y tanto. Es, en cierto modo, sí lo entiendo por todo aquello de la serenidad y el Zen y todo esto. Pero en este libro, desde el Dios de Jesús de Nazaret, se disfruta tanto, da tanta paz. Es una lectura fácil, cortita y llena de vida. Hay párrafos que son poemas. No sé, a mí me ha ayudado muchísimo en un momento difícil. Lo recomiendo. Podríamos decir, hemos terminado el programa, nos vamos, pero no, con este comentario. Qué bonito, ¿eh? Sí. Estos son comentarios que leemos y de personas que han leído el libro y de verdad, esto no es ningún invento, ¿eh? Tiene razón este lector porque... Bueno, y el padre Jacques Philippe se encarga durante todo el libro de irnos también diciéndonos que no es la paz verdadera. Y una de las cosas que está muy de moda y ciertas sectas también lo promueven, o ciertas culturas orientales sobre todo, es esto de la meditación trascendental y el encontrarse con uno mismo y lograr la paz con uno mismo, pero... Son caminos que sucedáneos. No están conectados con el Dios verdadero, con la verdadera paz, y al final resulta que ese Dios interior con el que me encuentro es conmigo mismo. Por lo tanto, no creo que dé mucha paz, ¿no? Lo que puede dar como una especie de adormecimiento de la... O evasión de la realidad. Evasión, más bien huida, ¿no? Pero esto no tiene... buenos visos de acabar bien. Por lo tanto, vayamos por el camino recto, aunque sea de lucha, no evadamos la realidad, sino que encontremos la auténtica paz, que no está exenta de batallas, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, hablando de batallas, hermana, nuestra batalla también comienza con el recordar un poquito lo que vimos en el último programa. Ya nos faltan, se puede decir, pocos programas para terminar el comentario del libro y lo queremos aprovechar bien. Y así unimos con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ajá. ¿Hacemos el resumen? Hacemos el resumen. Sí, pero cortito, Tampoco... Siempre me dices lo mismo, pero es difícil, ¿no? Vamos a intentar sintetizar. Estamos en un gran tema que toca el padre Jacques Philippe, donde nos dice que la lucha interior en personas sobre todo que desean estar en los caminos del Señor, ser buenas, alcanzar la santidad, no consiste tanto en luchar contra los defectos o los pecados para no caer nunca. Que dicho sea de paso, no llegaremos nunca en este mundo, ni siquiera los grandes santos llegaron a no caer en absoluto, en ninguna caída, no tener ninguna falta. Sino que la lucha está en ese mantener la
paz interior, con humildad, con confianza en el Señor y desconfianza de nosotros mismos, precisamente en las caídas, ¿no? La prueba del progreso espiritual asiente el padre Jacques Philippe, ¿no? Como en una sentencia, la prueba del progreso espiritual no es tanto la de no caer, fíjate lo que dice, Sí. sino la de ser capaz de levantarse rápidamente de las caídas y además, habiendo aprendido en humildad, en experiencia de la misericordia de Dios, etc. Y el que pierde realmente es el que permanece triste y abatido, aunque él se crea que está muy arrepentido. No es así. A mí me gusta decir mucho una jaculatoria que tiene que ver con el corazón de Jesús, y ahora para unirlo a la pregunta que está preparada para hoy. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y en mí desconfío. Siempre me sale esto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Es bueno que desconfiemos de nosotros para que no nos creamos dioses, lo que no somos verdaderamente, ¿no? Cuando el padre Jacques Philippe pregunta en el libro ¿qué hacer cuando hemos pecado? ¿Qué responde? Primero, porque todos somos pecadores y sabemos que tarde o temprano caeremos. Pero ¿qué responde él? Claro, por supuesto que tiene que ver con el alcanzar la paz interior. Seguimos en el tema y ahora ya nos metemos de lleno al comentario. ¿Quién diría, ¿no?, que hablando de un libro sobre la paz interior estemos hablando del pecado? Hoy no se habla de esto. Hoy no se habla, ¿no? O sea, no. Pero aquí nos está dando el camino verdadero el Padre y, pues, por supuesto que tiene que ver. De todo lo que él acaba de decir en el libro y lo que nosotros hemos comentado, se deduce una regla de conducta muy importante. Este libro, por eso yo creo que es tan completo y ha tenido tanto éxito, porque no solamente se queda en una teoría que más o menos podemos entender, sino que nos da reglas de conducta y nos da criterios de discernimiento. Por lo tanto, nos da las armas para después nosotros poner en práctica en las distintas circunstancias de la vida estos criterios o estas verdades que él asienta y que él afirma. Nos da ahora un criterio de conducta, una regla de conducta muy importante cuando caigamos en cualquier falta. Dice, ciertamente hemos de sentir dolor por haber pecado. Siempre, cualquier falta es abominable en sí misma, ¿no? Debemos pedir perdón a Dios, por supuesto. Ha sido una gran ingratitud, una grave ofensa a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro mismo Espíritu, ¿no?, que habita en nosotros por ser bautizados, el Espíritu Santo. Debemos suplicarle humildemente que nos conceda la gracia de no ofenderle nunca más y formar un propósito. Tú hablabas la semana pasada de confesarnos, ¿no? Ahí es donde se puede ver que ese propósito y ese dolor es verdadero. Hay gente que dice que está muy arrepentida y que le duele su mala vida y dice, ¿y cuántas veces te confiesas? Pues hace años. Claro. Algo ocurre aquí, sí, ¿no? Sí. En el momento oportuno, que siempre será un buen momento el poder confesarse. Pero todo esto debemos hacerlo sin entristecernos, sin desanimarnos, recuperando la paz lo antes posible. Y todo esto lo vamos a lograr con la gracia de Dios, gracias a todas las argumentaciones, consideraciones, análisis que nos ha estado exponiendo el Padre en los comentarios anteriores. Lo antes posible reanudar la paz y nuestra vida espiritual normal, como si nada hubiera pasado. No sé si conoces el libro Él y yo, de Gabriel Bossi. Sí. Es muy bonito, es una mujer, no es santa, pero pues tenía como, o sea, vivía una gran presencia de Dios y no es que tuviera locuciones ni visiones. Ella comenta en el libro, es como una especie como de diálogo muy frecuente con el Señor en su interior. Y ella va escribiendo esos diálogos que tiene con Jesús y que Jesús tiene con ella. Hay una frase que a mí se me quedó muy grabada y que al principio cuesta entenderla, pero a la luz de todo esto se entiende, ¿no? Le dice Jesús, una vez que había caído en alguna falta, le dice, vuelve a mí como si nunca te hubiera sido. Y esto a veces es difícil por nuestro orgullo. ¿Por qué nos cuesta volver al Señor? Ay, porque claro, fíjate, es que como lo que he hecho, no sé qué. Vuelve a mí como si nunca te hubiera sido.
hay que tener humildad, ser como los niños hacen esto. Fíjate en los niños pequeños, cuando a lo mejor la mamá le da un par de palmazos. Sí, palmaditas, y no en la cara precisamente. No sé qué, al momento, inmediatamente o sea, son humildes, ¿no? Es lo bonito del niño que nos dice Jesús que tenemos que ser imitar, como ellos, ser claro. como ellos, no en los caprichos, sino en esta, como que no tuvieran todavía esta maldad que nos deja el pecado el orgullo herido, como que a ellos no se les hiere porque son todo amor y tienen esta simplicidad, ¿no? Y vienen enseguida. Y uno dice, pero le acabo de dar ahí unas palmaditas o tirándole un poquito las orejas. Sigue amando al papá, y viene. a la mamá. Sí, y después podemos seguir jugando como si nada hubiera pasado. Al momento. Eso con una persona adulta no queda el resentimiento, claro. La distancia. Somos adultos. Claro. Somos adultos en el alma, qué pena. Aunque seamos adultos de edad, tenemos que tener esta humildad, fíjate, de volver al Señor como si nunca nos hubiéramos ido. Y aunque hayamos recibido un par de, ¿no? Pues es verdad, Señor, he caído, pero por encima está esa confianza del niño y volver, dice aquí el padre Philip, a nuestra vida espiritual normal como si nada hubiera pasado. Cuanto antes recobremos la paz interior, mejor será y avanzaremos así mucho más, pero mucho más rápidos y seguros que impacientándonos con nosotros mismos. Siempre nos ayuda, hermana, hace bastantes programas que no te digo un ejemplo, por favor. Y en este sí, porque el padre Jacques Philippe lo pone en el libro La Paz Interior, un ejemplo de todo esto que estamos comentando, que estás comentando, mejor dicho. Mira, yo creo que ejemplos hay muchísimos, porque además como todos tenemos la experiencia diaria de que caemos 1 y 100 veces en distintas faltas, cada uno por donde está más débil, nos pasa esto, ¿no? Bajo esa confusión que nos invade, ¿no? Al caer en cualquier falta, ¿cuál es la tentación que sentimos? Precisamente la de como abandonar la vida espiritual, la de relajarnos. Por ejemplo, pone él aquí, dice, una persona que suele hacer un tiempo diario de oración o tiene vida de sacramentos, entonces tiene una caída y se enfrenta con ella y dice, claro, ¿y yo cómo? Que acabo de ofender al Señor, acabo de cometer un pecado, ¿cómo me voy a presentar a Dios en este estado, ¿no? Y a veces incluso pasan varios días que estamos como más flojos en la vida espiritual, en la oración, en los hábitos, porque nos parece como que Dios nos rechaza o sea, nos cuesta volver a encontrar la sintonía con Él, porque lo juzgamos como nos pasa entre nosotros. Nosotros nos enfadamos y hasta que uno pide perdón y vuelve la armonía, como que a veces nos cuesta enseguida encontrar esto. No como el niño, que antes comentábamos, ¿no? No como el niño, que enseguida, ¿no? Y pasa un minuto y ya se Y fíjate que a Dios no lo vemos. Fíjate. A Dios no lo vemos. Y aún así, si nos cuesta con una persona que vemos... que a lo mejor crea cierta distancia o seriedad, pero y además qué pena, lo juzgamos a modo humano. Dios no es así, Dios está esperando que volvamos a Él, no tiene nada de resentimiento, al contrario, Menos lo que quieres, hermana. Te has salido de mi corazón por este pecado, lo que quiero es que vuelvas a mí cuanto antes, porque mi corazón es tu casa, es donde tú tienes que estar y yo te quiero aquí. Pero somos nosotros los que, como digo, por este mismo orgullo herido, se nos mezcla ahí un poco de amor propio, de pereza también, ¿no? De cierta presunción, como nos decía el padre. Y entonces, pues se nos pasan varios días en que ya como que no oramos con tanta devoción, tanta piedad, ya estamos como más flojillos. Esto es un gran error. Esto es falsa humildad que vuelve a estar inspirada por el demonio. No debemos cambiar nuestros hábitos de oración ni nuestra frecuencia de sacramentos cuando hemos pecado. Si hay un pecado mortal, obviamente tengo que ir a la confesión sacramental enseguida. Y si voy cayendo en estas faltas cotidianas, más o menos deliberadas, dependiendo pues mis malos hábitos, mis malas costumbres, los apegos que pueda tener, etcétera, no dejar
estos hábitos de oración. Todo lo contrario. ¿Dónde vamos a encontrar la curación de nuestras faltas si no es junto a Jesús? Nuestros pecados, dice el padre Philip, son un mal pretexto para alejarnos de Dios. Un mal pretexto. Porque cuanto más pecadores somos, con más derecho, y así tenemos que presentarnos ante el Señor, con más derecho podemos y debemos acercarnos a Dios, a Jesús, que dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, no he venido para ellos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si cayéramos en la cuenta de esto que dice Jesús, no sentiríamos esta lejanía. Como ya nos conocía, nos está diciendo, es que no he venido, o sea, si tú te crees justo, yo no he venido a salvarte a ti. Si tú te crees sano, tú no me necesitas. Es que si precisamente te ves pecador y te ves enfermo, es que a ese es al que vengo a buscar, es que es a ese al que prefiero, es que es a ese al que mi corazón se siente inclinado, porque soy misericordia. Entonces siéntete dichoso, no por haber ofendido a Dios, pero si ya tuviste esta desgracia de caer, pues siéntete dichoso de ser preferido del Señor porque viene a salvarte a ti precisamente, ¿no? Con respecto a esto, les recomiendo la lectura, ya que tú hablabas del libro Él y yo, el libro que recopila gran parte de los sermones y homilías de San Agustín. Es un libro, es un tesoro realmente, y que le han puesto, fíjate, el Kempis agustiniano. Y el Kempis es un libro clásico de espiritualidad de todos los tiempos, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti. Ese es el libro que no escribió San Agustín eso, sino contiene todos los escritos, se ha recopilado. Y habla mucho del trabajo de la gracia. Se los recomiendo, de verdad, porque me ha hecho tanto bien a mí, y habla de esto. Y haciendo el ejemplo de que nosotros somos los enfermos, que Jesús es nuestro médico, y los remedios que el médico me receta y que yo tengo que cumplir. ¿Para qué? Pues para ponerme sano, para ponerme bien. Fíjate que lo hacemos con nuestro cuerpo y en estas estadísticas que a nivel mundial y de países se hacen, cuando se pregunta cuáles son como los intereses más importantes en una persona, normalmente suele ser el primero, el bienestar de la salud, ¿no? Y después la familia o la economía, el trabajo, pero uno de los primeros es la salud. Nos preocupamos tanto, pero tanto de nuestro cuerpo y bueno, es necesario hasta cierto punto porque por el 5.º mandamiento, no matar, debemos cuidarnos, un cuidado prudente, no excesivo de nuestra salud para poder después servir a los demás y hacer las cosas. Pero qué poco, como no vemos nuestra alma, qué poco la cuidamos, ¿no? Y como dices tú, qué poco caso hacemos del médico de nuestras almas, que es Jesús en primera instancia, nuestro confesor, nuestro director espiritual, y qué poco aplicamos estos remedios, ¿no? Con cuidado y con solicitud, como son la oración, la frecuencia de sacramentos, el amor a la Santísima Virgen y tantos otros que la piedad cristiana o la ascética de todos los siglos siempre han recomendado. Vamos a recordar el correo electrónico rapidito para que los oyentes puedan ponerse en contacto con la hermana María Esther García, que lleva todo este programa con el comentario del libro La Paz Interior del padre Jacques Philippe. El correo es nsebarcelona@nsradio.com. Repito, nsebarcelona@nsradio.com. Hermana, antes dijiste que nuestros pecados no pueden ser un pretexto para alejarnos de Dios. Entonces, claro, aquí surge un comentario que el mismo padre lo pone en el libro. Si esperamos a ser justos para llevar una vida de oración, claro, de todos los días, cotidianamente, pues ahí estaremos esperando bastante tiempo, digo yo. Es que por eso... Si no, no haríamos nada. Claro, ¿no? Los argumentos que nos pone el demonio es tan fácil deshacerlos, porque según esto, no es como aquel que dice, no, yo no comulgo porque no me siento digno, entonces comulgo solo, cuidado con una eso, vez, hubo una vez cada herejía 3 meses, claro. Que no recuerdo ahora cuál era, que se bueno, basaba los en eso. jansenistas. Ahí está. Claro. Se basaba en eso, hermana. Es que si tú tienes ese criterio, es que yo te pregunto, ¿y cuándo te vas a sentir digno? Es que entonces no comulgaríamos.
O sea, Claro. no solo una vez al año, como decían ellos. Es que no comulgaríamos. Nunca. Es que no comulgamos por sentirnos o no sentirnos dignos. Ya sabemos que no merecemos eso, pero precisamente el médico de nuestras almas nos ha dado la medicina y nos dice, él mismo nos dice, Claro. venid a mí los cansados y agobiados. Por lo tanto, si no lo hacemos, estamos desobedeciendo una orden del mismo Jesús. No dice, venid a mí los que sois santos, los que ya tenéis la perfección alcanzada, y yo os daré la medicina. No, porque no la necesitáis y ya estáis Claro. salvados. Entonces, si espera, cuando hemos caído, Qué contradicciones claro, si decimos. hemos caído y nos entra como esa cosa de ¿y cómo voy a acercarme al Señor? ¿Y cómo voy a volver a hacer oración y tal? Sí, mira qué indigno soy. Es que indigno eres ahora y lo serás siempre. Es que no te acercas al Señor porque eres digno. Es que precisamente te acercas al Señor porque necesitas de Él, Claro. porque eres muy poca cosa. Por lo tanto, si tuviéramos que esperar a ser justos para hacer oraciones, que tendríamos que esperar mucho tiempo, tanto que nos moriríamos y no iríamos. Pero el Señor nos dice, venid a mí, venid a mí. Al aceptar presentarnos delante del Señor en esta condición de pecadores es cuando recibimos la curación y poco a poco en este trabajo que le dejamos hacer a la gracia es cuando Él, no yo, nos va transformando en santos. Ese es el juego con Dios, ¿no? Un juego que le agrada mucho, un juego de confianza y de humildad. Hermana, para terminar quería recordar una anécdota que yo no la sabía, no sé si tú, y al escuchar a una persona consagrada en una conferencia, hablaba del corazón de Jesús y sus manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad, Ajá. y aquellos que fueron sus apóstoles, ¿verdad? Esto con Santa Margarita María, a la cual el Señor se quejó porque las almas no le aman, con todas las manifestaciones del amor de Él para con nosotros. Y entonces, para poder indagar si realmente eran apariciones verdaderas de Jesús, Ajá. le dice San Claudio de la Colombière, este gran santo, que fue su director espiritual, y le dice, mira, la próxima vez que se te aparezca Jesús, tú dile que te diga los pecados que yo dije en la última confesión. Bueno, y la santa, que era muy obediente a su director espiritual, pues fue y le dijo eso a Jesús. Próxima vez que vuelve a encontrarse con su director espiritual, con San Claudio de la Colombière, y le dice, ¿le preguntaste a Jesús cuáles eran mis pecados de la última confesión? Sí, se lo he preguntado. ¿Y qué te dijo? Que no se acuerda. ¡Qué lindo! Yo no conocía esa anécdota, de verdad que me llenó Qué de tanta hermosa. alegría. Jesús verdaderamente, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, recurrimos a la confesión, es decir, ponemos un medio para volver a estar en amistad con Él, Él se olvidará de eso. Exacto, desaparecen. ¿Por qué? Porque yo ya se lo he dicho, aunque Él ya lo sabía, Claro, esos pecados, ¿no? Y entonces es una de las formas de discernir realmente si esas apariciones eran las verdaderas. Evidentemente que sí, porque ya están aprobadas por y la es Iglesia, una ¿no? constatación de lo que hace el sacramento de la confesión con nuestros pecados. Realmente los elimina. Los de tal borra. manera que cuando nosotros en el cielo, o eso, en un momento de hundimiento, pero Señor, ¿no te acuerdas de todo lo que he hecho contra ti? Es que no me acuerdo. Claro. Es que no me acuerdo de verdad, ¿no? Porque de verdad te los perdoné, ¿no? Y en Dios no queda nada de resentimiento. Bendito Qué sea la hermoso. voluntad de Dios, ¿eh? Sí. Bueno, amigos, nos despedimos. Raúl García, la hermana María Esther García Gracias. y quien les habla, Nelly Álvarez. Los esperamos, si Dios quiere, la próxima semana en Conócete a ti mismo. Muchísimas gracias.